en este vídeo vamos a continuar con las pruebas del lado del cliente y vamos a ver el otro tipo de pruebas que necesitamos comprobar. Ya habíamos visto en el vídeo anterior que necesitamos comprobar qué estamos enviando como clientes para saber qué parámetros estamos enviando realmente, pero de forma adicional debemos comprobar otra serie de cosas y son principalmente los controles que están desplegados en el lado del cliente. Es decir, habíamos comentado al inicio del tema que las aplicaciones web y los servidores en general tienen dos formas de comprobar qué es lo que está enviando el cliente, y una es desplegar controles en el lado del servidor, es decir, cuando la información llega al servidor, el servidor va a comprobar si esa información es o no es verídica. Y por otro lado tenemos pruebas o controles en el lado del cliente. Bien, lo que va a hacer eso es que la aplicación va a delegar en el cliente, en este caso el usuario, las comprobaciones que tiene que hacer. ¿Cómo se suele hacer esto? Normalmente mediante un JavaScript, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Bueno, ya tengo definido aquí Bursuit, ¿vale? Para que todas las peticiones pasen por él. Y nos vamos a ir a aquí. Missing Function Level Access Control y en Client Side Control Challenge. Bien. Bueno, seguro que habéis visto alguna aplicación similar a esta, ¿vale? Si nosotros aquí, por ejemplo, no ponemos nada, vamos a darle a Intercept, ¿vale? Para que intercepte las peticiones y le damos a Submit. Si os fijáis, nos ha indicado qué está bien o qué está mal sin realizar una petición al servidor. Eso implica que por debajo la aplicación, ¿vale? Digamos que no es solo código HTML y demás, sino que también lleva un código JavaScript, que es un control en el lado del cliente. Es decir, el JavaScript tiene definidos qué cosas se pueden enviar y qué cosas no se pueden enviar, de tal forma que cuando el cliente, cuando el usuario pinche en el botón de Submit, la propia aplicación, es decir, el propio código que tenemos cargado en el navegador, va a comprobar si los datos que hemos introducido son o no son verídicos. De esa forma, principalmente, digamos que se utiliza para no saturar al servidor. Es decir, si hacemos este tipo de control, el cliente es el mismo el que comprueba si los datos son o no son verídicos, ¿vale? Pero no estamos saturando al servidor porque no le estamos enviando cada petición, o sea, una petición si está mal o está bien, sino sencillamente le van a llegar aquellas peticiones que estén bien. Bien. ¿Cuál es la problemática aquí? Pues la problemática es básicamente que si el servidor no realiza una comprobación de estos datos, lo que podríamos hacer es dos cosas. Una, eliminar el código JavaScript que está por debajo, ¿vale? De tal forma que no se realice la comprobación en el lado del cliente. U la otra opción sería completar los datos bien para que la petición, digamos que los controles de JavaScript se cumplan, paramos la petición con Bursuit y hacemos la modificación que queramos. Por ejemplo, aquí está diciendo textbox. Vale, metemos esto, textbox corto, metemos esto, security by JavaScript, textbox, vale, aquí no dejamos nada. Si os fijáis, esto no podríamos pinchar, bueno, en teoría se mueve, pero bueno. Vale, vamos a intentar seleccionar todo. Digamos que esta es la opción menos práctica, ¿vale? Entonces, en vez de hacer esto, vamos a hacer otra cosa, y es, vamos a parar la petición, ¿vale? Vamos a intentar la interception, vamos a volver a hacer esta petición, vamos a darle a intercept this response, ¿vale? Para que intercepte la respuesta de esta petición, y de esta forma aquí tenemos el código fuente, ¿bien? Si os fijáis, en este código fuente, aunque es bastante largo, abajo del todo, viene definido esta función, ¿vale? Que es la que verifica cómo es o cómo debe ser cada uno de los parámetros, ¿vale? Si elimináramos toda esta función, ¿vale? Elimináramos todas las funciones que tenemos por aquí, ¿vale? O todas las funciones JavaScript que aplican, pues realmente lo que estaríamos consiguiendo es que esto no tenga la funcionalidad que tiene que tener, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos hacer la modificación, la verdad que son bastantes, por lo tanto en este es un poco incómodo, vamos a dejarle pasar en este caso, ¿vale? Y la otra opción, o sea, digamos que realmente tendríais tres opciones, aunque una es bastante poco cómoda, que sería completar todos los datos de forma correcta, ¿vale? Parar la petición con Bursuit y ya hacer las modificaciones que quisierais. Si no hay controles en el lado del servidor, el problema que puede haber es que seguramente el servidor sea vulnerable, es decir, la aplicación en el backend sea vulnerable porque está delegando todo en el cliente. Entonces la primera sería ponerlo todo bien y pararlo con Bursuit. La segunda sería hacer la petición y en la respuesta quitar todo el código JavaScript. Y la tercera, que seguramente sea la más cómoda en la mayoría de casos, sería, por ejemplo, deshabilitar JavaScript, ¿vale? Yo hago esto, vamos a darle interception, vale. Si yo ahora hago intercept off y le doy a submit, ¿vale? Bueno, aquí me sigue saliendo.
seguramente porque hayan puesto que el HTML sea verídico. Bueno, en cualquier caso, la mayoría de veces con deshabilitar JavaScript sería suficiente, ¿vale? Excepto que se produzcan comprobaciones también en HTML, que no es lo más normal, ¿vale? Pero vamos a ponerlo, ¿vale? Este box, vale. Vale, vamos a poner aquí un email. En este caso, si no me equivoco, tengo que modificar el teclado. Vale. Vamos a bajar esto. Bien. Vale, vamos a seleccionar cualquier archivo, poner un número y poner un rango. ¿Vale? Vamos a ver interception. Vale, el único que está mal es este. Vamos a ver si nos deja en blanco. No. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle inspect this element. Bueno, podemos darle realmente con esto, ¿vale? Pero bueno, vamos a probar. Inspect element. Vale. Podemos eliminarlo directamente y ya nos hace la petición. Esta opción que he hecho de eliminar es un poco, bueno, digamos que tampoco se utiliza mucho, pero bueno, para un caso sí puede ser útil. Lo que está haciendo es que podemos inspeccionar el elemento HTML, ¿vale? Y podemos directamente eliminarlo. Entonces lo elimina el código. Sería lo mismo que hacer lo que hemos visto anteriormente de parar el código, ¿vale? Y eliminar, digamos, toda la parte de JavaScript, pero de forma un poco más manual. Bien, si os fijáis, aquí nos está haciendo la petición, ¿vale? Entonces lo que podríamos hacer es mandarlo al repeater si queremos probar con esta petición y, por ejemplo, mandar solo el textbox, ¿vale? De esta forma podríamos ir consultando, ¿vale? Podríamos hacer peticiones solo con los que nos interesan, ¿vale? En este caso en concreto, la aplicación está diseñada para ser vulnerable en cuanto a digamos, los controles en el lado del cliente. Entonces, esta página que estamos viendo, aunque sí que tiene un control en el lado del cliente, es decir, como habéis visto, mediante JavaScript y HTML, está comprobando que se meta lo que se debe meter en cada uno de los textos, realmente esta página no tiene un control en el lado del servidor. Entonces, podríamos, aunque aquí nos esté indicando que, por ejemplo, en este, que sea numérico, ¿vale? Si paramos la petición, en vez de poner numérico, podríamos poner aquí todo as, ¿vale? Y seguiría apareciendo, ¿vale? Podemos hacer la prueba. Vale, en este caso es que no nos devuelve la respuesta, pero realmente le estaríamos enviando al servidor lo que nosotros queremos, porque ten en cuenta que este control lo está haciendo el navegador. En cuanto el navegador se comunica con el proxy, lo que nosotros modifiquemos al proxy, directamente esa petición va a ir al servidor, ¿vale? Entonces, bueno, estos serían los tres tipos de pruebas que podéis hacer respecto a los controles en el cliente, ¿vale? Tanto si están en HTML como en JavaScript, que sería, como hemos comentado, eliminar directamente el código en la petición de respuesta, ¿vale? Definirlo correctamente y alterar las peticiones capturándolo. Y por último sería, por ejemplo, deshabilitar JavaScript. Depende de la página, podréis hacerlo de una forma o de otra. Entonces, aquí deberéis ir probando. Si queréis hacer algunas pruebas, os recomiendo dentro de la máquina de OWASP, ¿vale? Que os he comentado, podéis meteros en Multiliade 2 y aquí ya os vais a... No sé por qué esto se ha quedado... Os vais a OWASP 2013 y a Misconfiguration, ¿vale? Y ahí ya os sale el Client Side Control Challenge. Ah, bueno, pues está parado. Vale, si nos vamos... Bueno, esto se ha quedado ya un poco cuajado. En cualquier caso, si vamos a dejar el vídeo aquí, es algo muy simple. Habéis visto que únicamente tenemos dos vídeos en los controles en el lado del cliente. Pero, aunque sean solo dos vídeos, es muy importante, sobre todo esta segunda prueba, ¿vale? Verificar cuáles son los controles que se han desplegado en el cliente y verificar si esos controles también están desplegados en el servidor. Porque si no es así, tendríais un punto muy fácil a través del cual pues, poder lanzar ataques que vamos a ver más adelante. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.